Esto es Sapere Aude. Capítulo 7. Lo que los divulgadores del misterio no te van a contar jamás. En este programa vamos a analizar la misión Apolo y los cinturones de Van Halen. Te propongo la visión realista y científica a la que te ofrecen algunos divulgadores del misterio. ¿Se puede atravesar el cinturón de Van Halen y sobrevivir para contarlo? Si lo niegas, debes de exponer los datos que te llevan a esa conclusión y no decir vaguedades o ideas sin contenido empírico. No vale sentarse en el sofá mientras te rascas las pelotas y tuitear que las misiones Apolo no pudieron atravesar el cinturón porque te apetece o se te ocurre. Aunque nos esforcemos en hacer un vídeo didáctico y divertido, lamentablemente hay temas en ciencia que requieren un esfuerzo por parte del espectador. Y en esta ocasión vamos a hablar de radiaciones, de partículas y de sistemas de medida que son necesarios entender para comprender cómo se atraviesan estas bandas de radiación de Van Halen, por lo que el vídeo de hoy no va a ser nada divertido. Debemos recordar que los cinturones de Van Halen son peligrosos y de ninguna manera se deben de tomar a la ligera, pero no son imposibles de atravesar. Lo primero en lo que debemos centrarnos es conocer qué radiaciones hay ahí fuera y que nos llegan a la Tierra para saber a qué nos debemos enfrentar cuando abandonamos la seguridad de nuestra atmósfera. (1) Rayos cósmicos o intergalácticos. Desde el exterior de nuestro sistema solar nos llegan los rayos cósmicos o rayos intergalácticos, productos de acontecimientos violentos. Estos rayos cósmicos nos llegan de todas partes y su composición es del 90% protones energéticos, un 8% núcleos de helio, que son partículas alfa, y un 2% electrones, que son partículas beta. Estos rayos cósmicos, cuando chocan con una partícula que se encuentra en el espacio, interactuará con ella de diferentes formas, dependiendo de su energía y de su tipo. Los choques rayo cósmico con la partícula dará como producto neutrones, muones o positrones. Estos rayos cósmicos tienen un rango energético muy variable dependiendo de su origen, oscilando entre 10,9 a los 10,20 electronvoltios. El electronvoltio es una medida que indica la energía cinética con la que esta partícula golpea a otra. En nuestro caso, la energía con la que nos golpearía a nosotros. En órbitas bajas, estos rayos cósmicos no son peligrosos para el ser humano ya que estamos protegidos por el campo magnético terrestre. (2) El Sol. El segundo tipo de radiación a la que nos enfrentaremos cuando estemos en el espacio son las que produce el Sol. Desde el Sol nos llega viento solar, formado por protones, partículas alfa y núcleos de hierro, que son iones pesados. Este viento solar tiene menos energía que los rayos cósmicos. El Sol también emite fotones de alta energía, como son los rayos X, rayos gamma y rayos ultravioleta. En ocasiones, y esto es muy importante, en el Sol se produce lo que comúnmente llamamos tormentas solares, compuestas por partículas altamente peligrosas, muy peligrosas. Estos eventos tienen el nombre técnico de SPE, Solar Proton Particle Event. Estas tormentas están asociadas a fulguraciones, flares en inglés, y a eyecciones de masa coronal, Coronal Mass Ejection, o CME. Los SPE son peligrosos cuando en su trayectoria está la Tierra o una nave llena de astronautas. No todas las fulguraciones del Sol nos llegan a la Tierra, solo aproximadamente un 20% de ellas nos llegan al sistema Tierra-Luna, en forma de SPE. Estas SPE no son ninguna broma, ya que la dosis de radiación puede matar a los astronautas fuera de la protección del campo magnético. Estas tormentas son impredecibles y muy violentas. Lo que sabemos de ellas es que se suelen producir un par de veces cada 11 años, que coincidiendo con el ecuador del periodo solar. Durante todas las misiones Apolo no se produjo ninguna de estas tormentas solares, así que los astronautas no corrieron peligro por este tipo de radiación. 3. Radiación de la magnetosfera o cinturones de Van Halen.
El campo magnético terrestre es la barrera natural que nos protege de los rayos cósmicos y de las emisiones procedentes del Sol, pero como contrapartida retienen algunas de estas partículas en determinadas zonas llamadas cinturones de Van Allen. Esta región plantea un peligro en órbitas bajas y medias. El tamaño y distribución de los cinturones de electrones depende de la actividad solar. Así, de esta manera, el cinturón de Van Allen está compuesto por 2 cinturones de electrones y un cinturón de protones. Las misiones precedentes a las Apolo, que atravesaron este cinturón, llevaban medidores y dosímetros, por lo tanto, las misiones a la Luna no se produjeron a ciegas, sin ningún tipo de información. Recordemos que estamos poniendo en juego la vida de seres humanos al exponerlos a esta radiación, y que los astronautas son héroes pero no imbéciles. Por lo tanto, es con esta información con la que debemos opinar y emitir un juicio sobre los peligros que es atravesar el cinturón de Van Allen, y no viendo vídeos fantasiosos que no aportan un solo dato sobre las dosis de radiación soportables para el ser humano, y se basan en teorías conspiranoicas ridículas e infantiles. Además, muchos de los que creen en estas fantasías tienen 2 ideas contradictorias en su mente a la vez. Los astronautas no pueden atravesar el cinturón de Van Allen, pero a la vez cuando llegaron a la Luna se encontraron con ruinas o con extraterrestres, o lo uno o lo otro. Hecha esta pequeña introducción de los 3 tipos de radiación, vamos a detenernos en comprender qué es y de qué está compuesto el cinturón de Van Allen, para, una vez entendida su estructura, poder juzgar qué tal peligroso resulta ser para el humano atravesarlo. Pero antes de nada, avisar que cada una de las zonas que vamos a describir se solapan unas con otras, que muchas veces no sabes dónde empieza una y acaba la otra, así que para simplificar y para poder describirlas vamos a estudiarlas por separado. Cinturón interior compuesto por electrones poco energéticos de entre 1 y 5 megaelectronvoltios, y su distribución va desde los 2000 a los 5000 kilómetros, extendiéndose en altitud hasta los 12000 kilómetros. Cinturón exterior de electrones, que es más amplio que el interior, y los electrones bastante más energéticos, entre 0,1 y 10 megaelectronvoltios. La máxima densidad en concentración de estos electrones nos los encontramos sobre los 25.000 kilómetros de altitud. Cinturón de protones, que como había mencionado anteriormente, el campo magnético terrestre captura parte de los protones que provienen del Sol, con valores energéticos de hasta 10 megaelectronvoltios, y estos protones se distribuyen entremezclándose con el cinturón interior y exterior de electrones, desde las capas altas de la atmósfera hasta la magnetopausa, que es el límite exterior del campo electromagnético, pero tiene su pico de concentración de densidad alrededor de los 13.000 kilómetros de altura. Una vez descrita la morfología de los cinturones energéticos, vamos con la parte más aburrida del vídeo. Va a ser un coñazo, pero aquí es donde está el verdadero entendimiento del concepto de la peligrosidad de los viajes espaciales. Vamos a hablar de los sistemas de medida de radiación y su efecto en el ser humano, cómo se mide y cómo se obtuvieron estos datos. Entendiendo estos valores, daremos respuesta al objetivo del vídeo, saber si se pueden atravesar los cinturones de Van Allen y volver para contarlo. En los años 60, mientras se planeaban las misiones Apolo, la unidad de medida de radiación era el rad, que es la dosis de radiación necesaria para causar la absorción de 0,01 julios de energía por kilogramo de materia. Un lío. Esta unidad quedó obsoleta y se sustituyó por el Gray. Un Gray son 100 rad. El problema que nos encontramos al utilizar estas unidades es que no se tiene en cuenta la naturaleza de la materia sobre la que actúa la radiación. Está muy bien saber cómo afecta la radiación a 1 kilogramo de acero, pero es mejor conocer cómo afecta sobre 1 kilogramo de masa corporal humana. Y hablando del cuerpo humano, existen zonas de nuestro cuerpo más sensibles a la radiación, como el estómago y la médula ósea. Añadiendo factores de corrección, empieza a usarse el REM, Röntgen Equivalent Iman, que sería la dosis efectiva de una radiación que afecta a un tejido humano. Así que resumiendo, un REM son los rads multiplicado por el factor corrector de influencia de la radiación en los tejidos humanos. Pero este lío no acaba aquí, ya que al estar estas unidades en el sistema de medida anglosajón, debemos convertirlas a unidades del sistema internacional, por lo que hoy en día usamos el sievert, donde un sievert son 100 rem.
He creído necesario hacer este resumen de unidades de medida de radiación porque los datos obtenidos y aportados por NASA durante los años 60 están en rad y en rem. Y las unidades que utilizamos hoy en día son mucho más precisas al introducir los factores de corrección de influencia real de radiación en el organismo humano. No solo debemos considerar a qué tipo de radiación van a estar sometidos los astronautas, sino que debemos añadir el tiempo de exposición a esta radiación. Entender estos dos factores y saber qué efecto tiene sobre el organismo humano es lo que va a determinar si son posibles los viajes espaciales desde el punto de vista de la salud del astronauta. ¿Os acordáis de la perrita Laika, Kutriatska, que era su nombre real? Fue el primer ser vivo en atravesar el cinturón de Van Allen, que en esos años no conocíamos de su existencia. La perrita Laika iba a bordo del Sputnik 2, que a la vez iba cargado de un ejército de sensores y medidores que permitió a los rusos recoger datos sobre esta radiación. Por parte de los americanos fueron Von Braun y James Alfred Van Allen los que estudiaron estos cinturones en el año 58, enviando la sonda Explorer 1. También con una batería de medidores cuyos datos ayudaron a comprender la naturaleza de la radiación que rodea al planeta. Con esta breve reseña histórica nos damos cuenta que las misiones no se improvisan y que estos datos recogidos a finales de los años 50 y en varias misiones más a principios de los años 60 permitió a los ingenieros de NASA conocer los peligros de esta radiación y preparar las misiones con la seguridad que era precisa. Dicho esto, debemos reconocer algo verdaderamente importante. Aun sabiendo qué tipo de radiación te vas a encontrar y el tiempo de exposición a la que vas a estar expuesto, en los años 60 no se tenía un conocimiento exhaustivo desde el punto de vista médico sobre el efecto de esta radiación en el cuerpo humano. Así que sí, los astronautas en cierta manera fueron conejillos de indias y no lo tenían todas con ellas, por lo que la misión fue diseñada para que la trayectoria de los módulos atravesara la región menos expuesta a la radiación en el menor tiempo posible. Pero bueno, esto nos vamos a detener un poquito más adelante. Otros factores a considerar son la edad y el sexo, siendo las personas jóvenes más resistentes que los ancianos y las mujeres más sensibles a la radiación que los hombres. Los efectos de la radiación son probabilísticos, así que diferentes personas expuestas a la misma radiación, unos desarrollarán cáncer y otros no. Los periodos de tiempo en el espacio para los astronautas se calculan para que la radiación que absorban no supere la probabilidad de desarrollo de cáncer de un 3%. Vamos a apuntar una serie de ejemplos para que comprendamos la dosis de radiación admisible y segura, en base a los datos que tenemos de esta misma radiación en los cinturones de Van Allen. Si un astronauta recibe 25 rem a lo largo de toda su vida, la probabilidad de desarrollar un cáncer es prácticamente nula. Pero si recibe esta misma radiación en un periodo de 30 años, la probabilidad de desarrollar un tumor son alarmantemente posibles. Considerando que dosis superiores a 600 rem o 65 sieverts en una vida de 70 años son fatales y las probabilidades de un desarrollo canceroso son del 100%, dosis superiores a 60 sieverts son mortales en un periodo de 48 horas. Cada vez que nos hacemos una radiografía recibimos 0,1 microsievert y solo por vivir en la Tierra rodeados por la radiación natural y golpeados por los rayos cósmicos estamos expuestos anualmente a entre 2 y 5 microsievert, 0,3-0,5 rad. Y esto sentados en el sofá, sin hacer absolutamente nada. Vamos a recordar estos datos porque nos van a permitir compararlos con la radiación medida dentro del módulo de servicio de la misión Apolo, donde viajaban los astronautas. Otro dato a tener en cuenta es la radiación que hay fuera de los cinturones de Van Allen, que es menor pero no despreciable y a la que los astronautas estuvieron expuestos de manera constante y que tiene su origen en los rayos. Este valor tuvo un promedio de 0,1 microgray por hora y en la superficie lunar se redujo a la mitad. Atravesar el cinturón interno, la zona más peligrosa compuesta por electrones poco energéticos y por protones cargados, fue de 30 minutos y atravesar el cinturón externo, menos peligroso, les costó 2 horas y media. En total, 6 horas dentro del cinturón de Van Allen, contando la ida y la vuelta, a lo que hay que sumar la radiación externa a los cinturones, producto de los rayos cósmicos, que como ya apuntamos fue de 0,1 microgray por hora.
Los primeros humanos en orbitar la Luna y atravesar los cinturones de Van Allen fueron los astronautas del Apolo 10. En el CSM, en el módulo de comando y servicio, o sea, la nave donde van alojados los astronautas, se incorporan medidores y sensores, que como vamos a detallar a continuación, pues uno de estos era el VABD, el Van Allen Bell Dosimeter. Además, cada astronauta portaba un dosímetro personal, el PRD, Personal Radiation Dosimeter, con el fin de medir la radiación acumulada y que se colocaba en un bolsillo interno del traje espacial. Este dosímetro tenía una pantalla donde se iba mirando la radiación acumulada y los astronautas tenían la obligación de comunicar su lectura cada 12 horas a Houston. Además del PRD, los astronautas portaban 3 dosímetros pasivos colocados en el pecho, muslo y tobillo, encargados de recoger datos de radiación y cuyo estudio se realizaría cuando volviesen a la Tierra. Por si no fuera poco, dentro del CSM contaban con un medidor de radiación portátil, el RSM, Radiation Survey Meter, para ir comprobando la radiación interna en distintas zonas del módulo, para comprobar qué partes de la nave acumulaban mayores concentraciones de radiación. Con los conocimientos previos a las misiones Apolo, la NASA había establecido límites de seguridad de radiación para los astronautas que realizaran las misiones. Estos límites establecían una duración máxima de 10 días por misión y de 400 rad 4 grays de dosis absorbida en piel y 50 rad 0,5 gray en órganos internos hematopoyéticos. Estos límites establecidos en los años 60 son superiores a los que tenemos en la actualidad, debido a que no se entendía muy bien los efectos de la radiación a largo plazo. En el siguiente gráfico se comprobó que las radiaciones efectivas en las misiones Apolo fueron inferiores a las esperadas e inferiores a los límites operativos. La diferencia de radiación en las diferentes misiones se debe a la variabilidad de la actividad solar y de las diferentes actividades que llevaron a cabo los astronautas, siendo la misión del Apolo 14 la que más radiación recibió, 1,14 rad, 11,4 gray. Así que, según los datos obtenidos, los infranqueables, impenetrables, temidos y bla 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 cinturones de Van Allen solo contribuyeron en un microgray, 0,1 rad. Recordad que una radiografía emite 0,1 microgray, así que atravesar los cinturones de Van Allen equivale a recibir 10 radiografías en un año. Si queremos profundizar más y diferenciar entre radiaciones en los módulos CSM y LM, se observó que la diferencia era prácticamente nula. El blindaje del CSM se consideraba suficiente para bloquear las partículas y los fotones energéticos, y se tenía alguna duda sobre el LM. Por eso las normas de seguridad impedían abandonar el CSM hasta que se cruzara por completo el cinturón de Van Allen. De hecho, fuera del cinturón de Van Allen orbitando la Luna, las dosis absorbidas dentro del LM en las misiones Apolo resultaron ser incluso inferiores o idénticas a las medidas dentro del CSM. Las dosis medidas en astronautas que fueron a la Luna son inferiores a las que permanecen en los astronautas que tenemos en la ISS, aunque estos últimos estén protegidos por el campo magnético. La respuesta ya la hemos aprendido a lo largo de este vídeo, el tiempo de exposición. Aún así, todos los astronautas, tanto los que fueron a la Luna como los que permanecen en órbitas bajas, están obligados a informar sobre la visión de pequeños destellos, aunque estos tengan los ojos cerrados. A pesar de que por supuestísimo que los astronautas atravesaron el cinturón de Van Allen, no es ninguna broma este tipo de operaciones. De hecho, el principal obstáculo para ir a Marte es la radiación que se calcula 100 veces superior a la que recibieron los hombres que fueron a la Luna. Como conclusiones finales, después de haber aprendido superficialmente cuáles son las diferentes partes de los cinturones de Van Allen y cómo se mide la radiación, podemos ir concluyendo que nada de esto es improvisado, ya lo hemos repetido durante el vídeo, que los datos aportados son coherentes tanto por parte de los rusos y americanos en los años 50 y 60 como por parte del resto de las naciones que han incursionado en misiones espaciales, que como todas las conspiraciones para subnormales funcionales, debiéramos considerar que millones de personas en el planeta están compinchados para no decir nada en una sincronía perfecta y que nadie ha revelado su secreto. Que los conspiralocos se limitan a decir que no se pueden atravesar estos cinturones, pero no dicen por qué. ¿Qué datos tienen ellos sobre la radiación ni de dónde los han sacado? La información publicada en este vídeo es pública y al servicio de la humanidad.
Sin embargo, la información que manejan los frikis es ultra secreta y solo un pequeño grupo de elegidos ha podido acceder a ella. Otra payasada más desmontada por completo gracias a que no tenemos una mente abierta. Tenerla significa dar como posible muchas gilipolleces que solo benefician a los charlatanes de turno en el que hiciste clic para ver su vídeo. Nosotros tenemos una mente crítica. Filtramos estupideces como que no se puede atravesar los cinturones de Van Halen, acudiendo a fuentes, a las pruebas y a las evidencias. believe in one God